Bueno, ahora finalmente vamos a ver dos aplicaciones para la ecuación de Bernoulli. La primera es un tanque abierto a la atmósfera que tiene un agujero al costado. El tanque está con un fluido y si tiene un agujero, lógicamente va a salir el fluido por este agujero. Se va a ir descargando y el fluido va a salir con cierta velocidad. Entonces la idea es calcular con qué velocidad sale el fluido por el agujero. Acuérdense que esto está abierto a la atmósfera, no tiene una tapa. Entonces la presión que existe acá, este sería nuestro punto 1, va a ser simplemente la presión atmosférica. Y acá el agujero también está expuesto a la atmósfera, por lo tanto también está a la presión atmosférica local. Muy bien. El agujero se encuentra a una altura I2 y el fluido llega hasta una altura I1. La velocidad 1 sería la velocidad con que desciende acá el fluido y la velocidad 2 sería la velocidad con la que sale. Como este agujero es muy pequeño comparado con el área transversal del tanque, la velocidad con la que desciende, o sea, V1 va a ser mucho más pequeña que la velocidad con la que sale. Entonces hacemos esa consideración. Decimos que la velocidad 1 es muchísimo menor que la velocidad 2, por lo tanto podemos decir que la velocidad 1 se aproxima a 0. Y ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Recuerden, la suma de las tres presiones, presión absoluta más presión hidrodinámica más presión hidrostática se mantiene constante. Eso me dice la ecuación de Bernoulli y vamos a aplicar. En el punto 1 tenemos P, es justamente la presión atmosférica, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad y 1. Eso, por otro lado, es igual a la presión 2, que dijimos que también es igual a la presión atmosférica, más 1/2 de la densidad por la velocidad de salida, que es la velocidad 2, más densidad, gravedad y 2. Dijimos que esta velocidad 1 se aproxima a 0, entonces este término se hace 0. Además, esta presión es igual a esta presión, entonces se anula. ¿Qué nos queda? Me queda densidad, gravedad, altura 1 es igual a 1/2 densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad y 2. El objetivo es despejar la velocidad 2 de esta ecuación, entonces este término pasa a restar. Y tengo densidad, gravedad y 1 menos densidad, gravedad y 2 igual a 1/2 densidad por velocidad 2 al cuadrado. Acá podemos hacer un factor común, densidad por gravedad, y me queda I1 menos I2 igual a 1/2 densidad por velocidad 2 al cuadrado. Como es el mismo fluido, la misma densidad, se simplifica y esta resta I1 menos I2 le podemos llamar, esta distancia acá que le podemos llamar delta I. Justamente es I1 menos I2 es delta I. Entonces acá simplemente ponemos G por delta I igual a 1/2 velocidad 2 al cuadrado y finalmente despejamos la velocidad 2, va a ser igual a 2G delta I, pero como está al cuadrado eso pasa como una raíz y simplemente me queda esta expresión para la velocidad de salida de un fluido de un tanque que se encuentra abierto a la atmósfera y como reconocerán, esto viene de la ecuación de Torricelli. Bueno, esta es la primera aplicación. Ahora vamos a ver otra aplicación. Vamos a ver otra aplicación para la ecuación de Bernoulli. La siguiente aplicación es
la de un tubo horizontal de sección variable. O sea, ¿qué significa que tenga la sección variable? Que el tubo se puede ensanchar o se puede estrechar en los puntos. Entonces vamos a dibujar un tubo horizontal. Por ejemplo, acá le vamos a hacer más fino y que esto se vaya ensanchando. Es un tubo horizontal, por lo tanto, no hay diferencia de altura, ¿sí? Esto va a ser mi superficie 1, esta va a ser mi superficie 2. Ambas se van a encontrar a la misma altura y con respecto al sistema de referencia que tomemos. Sabemos que por acá el fluido va a pasar con una velocidad 1 y por acá va a pasar con una velocidad 2. Entonces no hay diferencia de altura. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Simplemente me va a quedar así. Presión absoluta 1 más 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más densidad, gravedad, altura. No le pongo I1 porque no hay diferencia entre el punto 1 y el punto 2 con respecto a la altura, son iguales. Entonces acá en el punto 2 sería presión absoluta 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad, altura. Este término ya se va porque es el mismo. Entonces me queda la siguiente igualdad. Presión absoluta 1 más 1/2 densidad, velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión absoluta 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, en un tubo horizontal que no presenta diferencia de altura, se cumple esta igualdad. La presión absoluta más la presión hidrodinámica se mantiene constante. Además, por la ecuación de la continuidad, sabemos que se cumple esto. A1, velocidad 1, es igual a A2, velocidad 2. Como esta igualdad se tiene que cumplir, ¿qué me dice esta igualdad? En puntos donde el área es menor, la velocidad es mayor. Entonces, según nuestro dibujo, la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2. Entonces, miremos otra vez esta ecuación. Velocidad 1 es mayor que velocidad 2. Velocidad 1 es mayor que velocidad 2. Para que esta igualdad se mantenga, entonces, sí o sí, la presión 2 tiene que ser mayor a la presión 1. Porque si no, de otra forma la igualdad no se va a mantener. ¿Y qué me dice esto? Me dice que en un tubo horizontal de sección variable, la presión disminuye en los estrechamientos, es decir, en puntos donde el área de la sección transversal es más pequeña, la presión es menor. Cuando se va ensanchando el tubo, la presión también va aumentando.